restaurar y para sanar todas sus emociones. Para mostrarle que la realidad no era como ella pensaba. Para desatar sus emociones y que nunca más viviera ligada a un sepulcro. Que nunca más viviera ligada a una tumba vacía. Y darle la seguridad de la vida y de la resurrección en Cristo Jesús. No vivas más ligado. No vivas más ligado a esos recuerdos que te traen, Señor. Tráele esos recuerdos en este día al Señor. Tráele y ve a ese sitio, ve a esa tumba. Ve a ese lugar que te causa dolor y diga, Señor, aquí está mi dolor, estoy en el lugar. Y tú dices en tu palabra que tú me vas a sanar mi vida para yo poder verdaderamente seguir adelante. Esa es el primer encuentro que yo quiero hablarte de María. Jesús con María. El segundo encuentro del Cristo resucitado que te quiero traer es el encuentro con los discípulos. Él se fue y se encontró con los discípulos. Los discípulos representan las personas que tienen las voluntades rotas. Voluntades que viven en temor porque no les gustan las circunstancias de cómo están viviendo. Hay mucha gente que vive en temor. Hay mucha gente que no vive como quisiera vivir. Y Cristo alcanza a los discípulos por la noche. O sea que ellos tuvieron que pasar todo el día antes de que Él realmente se les apareciera. Había pasado todo un día. Y entonces Cristo se aparece en el sepulcro. Sin embargo, hermanos, nosotros podemos ver que los discípulos, ninguno de ellos, después de que Pedro y Juan habían ido al sepulcro y regresaron, ninguno de ellos regresó al sepulcro. Usted se imagina, no regresaron al sepulcro ni siquiera para averiguar si era verdad que se había robado el cuerpo de Cristo. No volvieron al sepulcro ni para ver si verdaderamente había resucitado. Pero ¿por qué los discípulos? Porque uno nos dice así, verdaderamente, imagínate, era algo como para investigar. ¿Qué pasaba con los discípulos? ¿Por qué estaban en una situación como esa? ¿Por qué ellos no salieron a investigar? ¿Por qué ellos estaban escondidos? Porque los discípulos estaban atados en su voluntad, porque tenían miedo de los judíos. El miedo no los dejaba salir. Seguro que ellos querían averiguar. Yo estoy seguro que ellos querían saber lo que estaba pasando. Pero el miedo no los dejaba funcionar. El miedo los ataba. El miedo ataba su voluntad y no permitía que ellos hicieran lo que ellos querían hacer. Estaban atados por el temor, hermano. Este miedo les había roto su voluntad. Y yo quiero verdaderamente dar la definición de lo que para mí es una voluntad rota. Y quizás usted se puede identificar con esto también en esta tarde. Significa que teniendo el deseo de hacer algo no lo haces. Significa que no queriendo hacer algo terminas haciéndolo. Queriendo hacer algo no lo haces. Sin embargo terminas haciendo lo que no quieres hacer. Eso es una voluntad rota. Porque no estás haciendo lo que verdaderamente tú quieres hacer. Y muchas veces no lo haces por miedo al fracaso, por miedo a cualquier cosa que pueda ocurrir, por miedo a lo que dirán y por miedo a tantas cosas. Los discípulos pensaban, hermano, si Jesús lo mataron, los próximos somos nosotros. Y eso los llenó de temor y los llenó de miedo. Y ellos dijeron, no nos movemos de aquí. El miedo los tenía abrazados. El miedo no permitía que ellos salieran de ese lugar a predicarle al mundo que Jesucristo era el Señor y que iba a resucitar o que había resucitado. El miedo los tenía verdaderamente atados, hermano. Para los discípulos la preocupación principal en ese momento era sobrevivir. Ellos estaban pensando simple y sencillamente en sobrevivir. La voluntad de ellos estaba atada por el temor, hermano. Posiblemente usted se esté identificando con eso, hermano. Su alma tenía que ser quebrantada, restaurada y liberada por el Espíritu Santo. Y Cristo, en medio de todo ese temor que ellos tenían que no lo dejaba funcionar, Cristo sale a su encuentro y les ministra sus emociones. Y como el Señor así, y te dice el Señor a ti en esta hora, si tú también tienes temor por alguna circunstancia que tienes que enfrentar, el Señor te dice, como le dijo a los discípulos, pasa a vosotros. Pasa a vosotros. La palabra del Señor dice que Él da una paz no como el mundo la da. Así que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz del Señor es algo que baja más allá de lo natural.
el Señor, con el Cristo resucitado, para que vivifique nuestra vida, hermano, y fortalezca para ser impulsados por el Espíritu Santo a lugares que quizás tú nunca has pensado. Alcanzar, Señor, cosas en el nombre del Señor que tú pensarías que nunca habías alcanzado y que nunca ibas a alcanzar. Tú necesitas del Señor y yo necesito del Señor continuamente para poder realmente ser libertado de la cárcel del temor, hermano. El temor no es bueno, el temor es malo. Y el Señor lo dice, en el nombre de Jesús, el Señor nos dice a través de su palabra, hermano, que el amor de Dios echa fuera todo temor. Nosotros no tenemos que temer, tú no tienes que temer, hermano, en esta hora no hay por qué temer. La Biblia dice, si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ponte en las manos del Señor, entrega tu corazón en este día y tú podrás cambiar mi vida. Aleluya. Y el tercer encuentro. Antes de eso, hermanos, si queremos tener una voluntad fuerte, cada día debemos buscar un encuentro diariamente para salir de la cárcel de la inutilidad. Dios quiere que tú seas útil, porque tú eres útil. Si alguien te dice que tú eres un inútil o un inútil, tú estás equivocado. Porque en las manos del Señor yo alcanzo más allá de lo que inclusive humanamente puedo alcanzar. Dios puede hacer de ti lo que tú no puedes hacer tú mismo. Créelo, porque yo lo he experimentado. Tercer encuentro, hermano, y con este encuentro terminamos y concluimos. Tercer encuentro, el encuentro con Tomás. Tomás representa a la persona que está atada por su intelecto, porque sencillamente no puede creer las cosas de Dios. No cree a los otros hermanos. No cree que las circunstancias puedan cambiar. Y le pone condiciones a Dios para seguirle. A ese representa Tomás. Muchas gracias. Tomás limitó su fe a ver y a tocar. Si no veo y meto las manos, no creeré. Limitó su fe a ver y a tocar. Es decir, que él limitó su fe a los sentidos físicos. Lo cual realmente, verdaderamente, en este tiempo es muy típico. Vivimos en un tiempo donde los cristianos y los no cristianos muchas veces le ponemos demasiadas condiciones al Señor. Realmente para creer o para hacer su voluntad. Muchas veces